El día de hoy vamos a hablar generalidades de los tumores del sistema nervioso central y hablaremos algo del sistema nervioso periférico. Antes de empezar en el contexto en el tema, debemos recordar que el sistema nervioso central, que es el que hemos estado trabajando estos días, es un sistema muy complejo que tiene el cuerpo, sino decir el más complejo, ya que tiene unas funciones muy importantes como dentro del proceso sensorial, dentro del proceso motor, en el pensamiento. En general, es lo que nos da la base del carácter y el funcionamiento humano. Conceptos previos que ustedes deben tener y simplemente pueden repasar si en algún momento de los temas los requieren. Recuerden que ustedes ya vieron la anatomía del sistema nervioso central y periférico, los compartimentos del sistema nervioso, cuáles son las células que lo constituyen y las funciones especializadas que tienen cada una de ellas. Para hacer un recuerdo muy corto, recuerden que dentro de las células principales que tenemos está la materia gris y el neuropilo. Generalmente son todas esas regiones del sistema nervioso central que son ricas en neuronas. Está principalmente la corteza cerebral, la corteza cerebelosa, los ganglios basales y en la médula espinal. En la materia blanca en general están los trayectos o fascículos de axones que son mielinizados, que tienen muchos oligodendrocitos y que tienen además también astrocitos. Están las neuronas tienen variaciones morfológicas que dependen de la especialización de la función que ellas hacen, pero pues básicamente están dentro de la materia gris. Están también los astrocitos, que son más, en número son más que las neuronas y tienen un papel muy importante en el soporte y regulación del microambiente del sistema nervioso central. Los astrocitos son uno de los tipos principales de células del sistema nervioso central y por supuesto son una línea de respuesta y una línea también que puede hacer alteraciones patológicas importantes. Otro tipo está la oligodendroglía y está la microglía. Se encuentra el epéndimo o las células ependimarias, que es lo que recubre o esos tipos celulares que van en monocapa generalmente recubriendo los sistemas ventriculares, y el epéndimo o sistema ependimario o células ependimarias son las que colaboran para formar una barrera entre el líquido cefalorraquídeo y el parénquima cerebral. Esas células ependimarias que generalmente, como les dije, son epitelio cúbico simple, pueden también responder y tener patologías. Hay algunas regiones un poco más especializadas del sistema nervioso central, no solamente en función, sino por sus tipos celulares. Está el plejo coroides, que básicamente es el que produce el líquido cefalorraquídeo y está dentro de los ventrículos cerebrales. Está la glándula pineal, de la cual hablamos en patología endocrina. Entonces, esos son conceptos que ustedes ya tenían desde el punto de vista de histología, de anatomía, de fisiología, y de algunos de ellos hemos hablado en algunos otros temas o en los temas referentes al sistema nervioso central. Esos son conceptos que deben tener y repasar. El sistema nervioso central, además de estar afectado por enfermedades de tipo malformativo, neurodegenerativo, infeccioso, desmielinizante, etc., también pues son órganos que son afectados por tumores o por neoplasias. Los tumores del sistema nervioso central son más o menos 1.5 a 2% de todos los tumores malignos primarios. En el sistema nervioso central son un poco más frecuentes los tumores metastásicos que los tumores primarios en el sistema nervioso central. En el grupo pediátrico son el segundo grupo de neoplasias o de cáncer más frecuente. En pediatría el cáncer más frecuente es la leucemia. En segundo lugar van los tumores sólidos, y de los tumores sólidos los que más se presentan en esa edad son los tumores del sistema nervioso central. Son la causa más frecuente de muerte por cáncer en niños, es decir, aunque los niños hacen más leucemia, es más mortal tener un tumor maligno del sistema nervioso central. Hasta el 40% de los tumores del sistema nervioso central pueden derivar del neuroepitelio. Es importante también tener en cuenta que hay muchos tipos diferentes de tumores del sistema nervioso central. Se han descrito entre 120 y 130 tipos distintos de estas neoplasias que se clasifican, tienen una clasificación particular realizada por la OMS o WHO, de acuerdo a las células de origen, es esa clasificación.
Es importante antes de seguir que el diagnóstico de los tumores del sistema nervioso central es un diagnóstico que debe ser integral. En realidad sí deberían ser todos, pero en el sistema nervioso central es muy importante tener en cuenta la radiología, la sintomatología, la localización y la edad del paciente. En esta diapositiva también tenemos generalidades de estos tumores. Si ustedes la observan, se dan cuenta que la mayoría de estos tumores son de localización intracraneal, una cantidad mucho menor son intramedulares. Concordante con lo que habíamos mencionado previamente, hasta el 40% son primarios, es decir, hay un porcentaje importante de tumores del sistema nervioso central de origen metastásico. Hasta el 20% de los tumores pediátricos corresponden a localización en la fosa posterior. Recuerden anatómicamente cuál es la fosa posterior. Los tumores del sistema nervioso central tienen características de benignidad y malignidad diferentes a los de otros órganos. No con esto me refiero a sus características histológicas o a sus características, las que ustedes vieron en neoplasias o en tumores o las características celulares, no. Los tumores del sistema nervioso central, principalmente los intracraneales, tienen una característica muy importante. Esos tumores, sean benignos o sean malignos, son afrontados como tumores malignos. La razón es el comportamiento biológico que tienen por la localización. Los tumores, ejemplo, un tumor benigno del sistema nervioso central, cuando crece genera compresión, puede generar infiltración, ocupación de espacio y un daño muy grande a nivel del sistema nervioso central, en este caso del cerebro. Por esa razón, esos tumores o todos los tumores intracraneales son asumidos como neoplasias o como tumores o como cáncer intracerebral. Si bien el comportamiento biológico posterior a la resección va a ser diferente, ejemplo, en un tumor benigno probablemente no se necesite ningún otro tipo de terapia adyuvante y en el tumor maligno sí, deben ser asumidas las masas en el sistema nervioso central con un criterio un poco más de sospecha de malignidad, de actuar clínico y quirúrgico más hacia la malignidad por el daño que pueden producir. Básicamente la ocupación de espacio está puesto allí, es una de las características más importantes que tienen los dos tipos de tumores intracraneales, benignos o malignos. Rara vez un tumor primario del sistema nervioso central hace una metástasis, sobre todo a distancia. Lo contrario sí es más probable y ya lo vimos. Tumores alojados en otra parte o generados en otra parte pueden hacer metástasis al sistema nervioso central con relativa frecuencia, algunos tumores más que otros. La causa de estos tumores es variable. Hay algunos tumores en los que se han encontrado asociaciones o presentación clínica con síndromes neoplásicos hereditarios o de los llamados síndromes de predisposición al cáncer. Pacientes que han tenido antecedentes de irradiación que puede ser accidental o que puede ser secundaria al tratamiento de algunas neoplasias, o una etiología desconocida, es decir, que no se conoce exactamente la causa de la misma. Es decir, puede ser una causa multifactorial. Como había mencionado previamente, la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación o ha tenido a lo largo del tiempo una clasificación de estos tumores. La última versión es la realizada en el año 2016, que involucra unas alteraciones moleculares nuevas y genéticas que permiten la subclasificación de algunos grupos tumorales. Pero en general, para efectos de esta charla, voy a tratar de comentarlos un poco más por el tipo o por el origen de estos tumores, es decir, si son tumores originados en la glía, tumores neuronales, tumores neuroectodérmicos o primitivos, tumores de origen germinal que también pueden estar allí, tumores meningios y finalmente tumores de los nervios periféricos. ¿Por qué hacerles la subclasificación de la WHO, que se las voy a enviar a la plataforma de la universidad para que la tengan y la conozcan? Sería un poco más dispendioso y nos llevaría mucho más tiempo que un encuentro. Cuando empezamos a hablar de los tumores gliales, entonces vamos a hablar primero y trataré de hablar del tumor principal que representa al grupo. Voy a hablar del astrocitoma. En general, los astrocitomas son los tumores cerebrales primarios más comunes. El astrocitoma corresponde más o menos al 80% de los tumores cerebrales
del adulto. Generalmente el astrocitoma del adulto es un astrocitoma llamado astrocitoma difuso porque infiltra el parénquima cerebral con amplitud. ¿Dónde se localiza? Pues se localiza donde están los astrocitos, de allí la aproximación inicial que les dije al repaso de la histología que ustedes habían visto previamente. El astrocitoma en general se encuentra en hemisferios cerebrales, cerebelo, tronco o médula, es decir, los sitios en donde están localizados principalmente los astrocitos. En general, estos astrocitomas producen, como casi todos los tumores del sistema nervioso central, dentro de la sintomatología, convulsiones, cefalea y déficit neurológico que está relacionado principalmente con el sitio en el cual está producida la neoplasia. En general, como les digo, hay astrocitomas difusos que son los que infiltran más ampliamente el parénquima cerebral, y hay otros astrocitomas que no son tan infiltrantes que puede uno encontrar, por ejemplo, lesiones o masas compactas que básicamente producen síntomas compresivos. Entre estos otros está el astrocitoma pilocítico como uno de los más importantes. Estas son imágenes radiológicas en las que ustedes pueden ver un cambio o una opacidad en la región izquierda y una zona un poco más radiolúcida en la imagen de la derecha, de un compromiso del parénquima cerebral por algo que está produciendo una infiltración a ese nivel. Cuando se ve la histología se encuentra que hay una proliferación de astrocitos. En general, los astrocitos, como ven en la imagen de la izquierda, se tornan un poco más grandes, el citoplasma puede estar alterado también y es un aumento de la celularidad que se presenta, puede haber mitosis también, depende del grado histológico que presente, pero hay una proliferación astrocítica y los astrocitos pueden tener características atípicas variables. Tenemos aquí otra imagen, la imagen histológica de la izquierda. En la parte central se encuentra una zona de necrosis. La necrosis es una característica dentro de la clasificación de los tumores del sistema nervioso central que confiere un mayor grado de malignidad. Estos tumores, lo hemos mencionado en otros temas, van del grado 1 al grado 4, siendo el grado 1 lesiones de bajo grado, el grado 4 lesiones de más alto grado. Entre esos tenemos grados intermedios como el 2 y el 3, y recuerden que la necrosis acompaña más los altos grados, el tipo 3 y el tipo 4. Ustedes ven una zona pálida en el centro, una zona pálida central, sería esta, y se encuentra que en la periferia están las células rechazadas. En la imagen macroscópica está también aquí encerrada con rojo una zona que es diferente, donde hay una infiltración anormal que generalmente se asume como tumoral, que radiológicamente se puede ver, y que les comento también, la radiología es fundamental para el patólogo porque ustedes tendrán en cuenta que esta imagen es una imagen de una resección completa del cerebro, es decir, de una necropsia, y nosotros para el estudio de estos tumores el ideal no es tener la necropsia, desde luego, para nada, sino que tenemos pequeñas muestras que se toman por punción, por aspirado, y no tenemos el contexto morfológico que nos puede dar la radiología. Comentábamos que en el adulto generalmente uno encuentra más astrocitomas difusos o astrocitomas con características anaplásicas o de más alto grado. Puede haber incluso un grado muy severo, que sería un glioblastoma multiforme. Y hay otros astrocitomas que tienen menor grado de agresividad. Entre estos tenemos el astrocitoma pilocítico. En general, son lesiones gliales de muy bajo grado que se encuentran principalmente en niños y adultos jóvenes. El crecimiento de este tipo de astrocitomas es muy lento y en general, como les digo, no hacen una infiltración difusa, sino que están un poco más localizados. Anatómicamente, los sitios más frecuentes son el cerebelo, el tercer ventrículo, pueden estar en el nervio óptico y también en el tronco cerebral. Básicamente, estas lesiones pueden tener un patrón sólido y un patrón quístico que solamente nos lo va a decir la radiología.
y presenta una característica histológica importante, además de ver los astrocíticos con su estroma fibrilar. Son las llamadas fibras de Rosenthal, que trataremos de verlas más adelante. Esta es una imagen de una fosa posterior, un cerebelo, en el que se ve una lesión quística importante. En la imagen central ustedes ven también que hay una porción sólida adyacente al área quística, y miren que hay un cambio importante de acuerdo a la imagen o a la imagen radiológica realizada. Histológicamente, ustedes saben que principalmente quiero es que vean la diferencia entre la normalidad y los cambios histológicos. Histológicamente, el astrocitoma pilocítico puede tener unas zonas compactas de fibras, como la que ustedes ven aquí encerraditas, y unas zonas en las que hay un pequeño cambio microquístico con células de aspecto más claro, con unos citoplasmas completamente blancos y claros, y el aumento de la celularidad, que lo vemos en esta imagen. Y observamos aquí unas zonas de tipo como rosado más intenso, que ustedes pueden ver aquí, que son las llamadas fibras de Rosenthal, que están puestas aquí dentro de los círculos rojos. Son básicamente unas zonas compactas en las cuales hay una coloración un poco más aumentada, de color eosinófilo o de color un poco más rojizo, que es lo que ven ustedes ahí, que son básicamente la confluencia de los procesos citoplasmáticos de esos astrocitos patológicos. Confluyen, es decir, se juntan unas con otras y forman las fibras de Rosenthal, que son las que están en las dos imágenes de abajo dentro de los círculos rojos. Otro tipo de tumores son los oligodendrogliomas. Los oligodendrogliomas en general tienen un comportamiento parecido al del astrocitoma difuso. Pueden tener un comportamiento con una infiltración en general muy importante. Los oligodendrogliomas, a pesar de ese nivel de infiltración, es un poco más lento el curso clínico, y por lo general los oligodendrogliomas pueden ser de grado 1, incluso a grado 3. La mayoría de los oligodendrogliomas son de grado 1 y grado 2. ¿Dónde se encuentran o en qué tipo de pacientes se encuentran? Generalmente se encuentran en adultos de edad media, entre la cuarta y quinta década de la vida. La localización principalmente es en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Pueden también muchas veces comprometer la corteza cerebral, y en general están constituidos o son lesiones que macroscópicamente son masas muy gelatinosas o friables, que pueden tener cambio quístico y pueden tener calcificaciones, que es una característica muy importante radiológicamente que nos pueden describir desde el principio y que puede ser orientativa del diagnóstico radiológico principalmente. Aquí encontramos una imagen hemisférica de una lesión que está vista como una lesión hiperintensa. En la imagen izquierda ustedes ven que está en el lóbulo frontal, y en la imagen de la derecha pues principalmente se ve en general es una lesión hipodensa. Describen que tiene microhemorragias, que tal vez se pueden ver aquí con estos puntos. Recuerden que la densidad de los líquidos en las imágenes radiológicas es diferente. Histológicamente, las células del oligodendroglioma se parecen mucho a los oligodendrocitos normales. Si ustedes recuerdan, el oligodendrocito parecía un huevo frito. Son células redondas con unos núcleos regulares muy centrales, con unos halos blancos perinucleares, que son los que le dan esa característica. Pero el oligodendroglioma puede ir, como les digo, desde un grado 1, que es un grado bajo de malignidad, hasta grados más elevados, es decir, oligodendrogliomas anaplásicos, que son más celulares, que pueden tener una actividad mitótica muy importante y que pueden hacer también algunas veces necrosis. No estamos viendo aquí en ninguna imagen esto, pero en general se puede tener estas características. Este oligodendroglioma que estamos viendo aquí es un grado 2. El espectro más severo, pues hemos ido a un grado 1, hablando del astrocitoma pilocítico, el astrocitoma difuso, que es un grado mayor, el oligodendroglioma, que puede ser un grado 1 o un grado 2, y tenemos ahora el grado más alto dentro de estos tumores de origen glial, que es el glioblastoma multiforme.
El glioblastoma multiforme, por definición, corresponde al grado 4 de la Organización Mundial de la Salud, es decir, que es un tumor de muy alto grado. En general, más o menos dentro de todos los tumores del sistema nervioso central, el glioblastoma puede ocupar hasta el 20% de todos estos tumores. Son tumores muy pleomórficos, es decir, las células varían mucho en el tamaño, en la forma, en la disposición de las mismas. Pueden originarse algunas veces a partir de un astrocitoma difuso o la mayoría son primarios o de novo, es decir, no tienen antecedente de un tumor glial que se haya presentado previamente. En general, estos tumores pues tienen altísimas características de anaplasia o todas las características de anaplasia, que también ustedes las vieron en el capítulo de tumores. Son tumores que tienen gran hipercelularidad. Recuerden, esas células son variables en forma, tamaño, en disposición. Tienen muy mal pronóstico en general. Tienen una tasa mitótica o replicativa muy alta, lo cual hace que el crecimiento en general sea rápido. Son tumores que hacen necrosis tumoral muy importante y hemorragia. Pueden hacer ese tipo de necrosis de pseudoempalizada, y es que las células tumorales se ubican en la periferia de la zona necrótica. Las imágenes radiológicas, ustedes ven en la primera imagen ahí una lesión grande de características mixtas. Lo siguiente es la citología, y lo siguiente que se les muestra en las otras 4 imágenes histológicas es la variabilidad que pueden tener en la forma, es decir, la imagen de intermedia puede mostrar células principalmente de aspecto primitivo o embrionario, con unas células diferentes. Aquí tenemos células de otro aspecto que parecieran células como pseudoepiteliales, y estas son coloraciones de inmunohistoquímica que se hacen para tratar de mirar el origen de esas células. Saliendo ya de los tumores gliales, vamos a hablar de los tumores ependimarios. Los tumores ependimarios, vimos al principio y comentamos que hay células de recubrimiento ependimario, es decir, los tumores ependimarios se originan a partir de ese tipo de células. Son neoplasias que en general crecen lento, se ven en niños y en adultos jóvenes y claramente están asociadas a los ventrículos cerebrales porque allí es donde está el recubrimiento ependimario. En niños, la localización más frecuente es la fosa posterior hacia el cuarto ventrículo, y en los adultos en general ocurren de localización supratentorial, es decir, en la porción superior. En la Edad Media puede haber afectación de la médula espinal. Estos tumores en general crecen, principalmente los que son ependimarios, tienen un crecimiento expansivo, pueden ocupar en la totalidad del espacio ventricular, incluso pueden ir hacia las zonas adyacentes y pueden entrar al espacio subaracnoideo y la médula espinal. Eso hace que tengan un mal pronóstico porque puede haber gran diseminación metastásica por el líquido cefalorraquídeo, producir hidrocefalia, y pueden producirse incluso, recuerden, en la médula espinal, y en la médula espinal hay un tipo particular de estos tumores ependimarios que se llama ependimoma mixopapilar, que es de localización predominante en la cauda equina. Esos tumores ependimarios tienen una subclasificación, como prácticamente todos, que también la van a tener ustedes disponible en la plataforma, pero que lo que les quiero mostrar y pueden revisar en ese cuadro es que se tienen desde ependimomas grado 1, es decir, con un bajo grado de agresividad, hasta ependimomas anaplásicos, en los cuales las células tienen características de agresividad diferentes, y esos ependimomas anaplásicos pueden alcanzar un alto grado tumoral como un grado 3. Esos ependimomas tienen la misma característica, al ser anaplásicos, de los tumores malignos que acabamos de ver, es decir, mayor grado de actividad mitótica, proliferación capilar, mayor grado de infiltración, crecimiento mucho más rápido. Pero entonces, para sintetizar, los tumores ependimarios vienen de ese recubrimiento ependimario ventricular, es decir, están asociados o se desarrollan en el sistema ventricular. Su tipo de crecimiento depende básicamente si es un ependimoma de bajo grado, es decir, grado 1, o si es un tipo de ependimoma anaplásico grado 3, y dentro de esos pues tenemos una subclasificación importante que ustedes pueden ver ahí.
Estos son imágenes radiológicas que muestran localizaciones diferentes que pueden tener los tumores ependimarios. Las voy a subrayar con este color. Están asociados, acá hay uno de la cauda equina, aquí hay uno que está comprometiendo médula y en este se observa que hay una importante ocupación ventricular por ese tumor. Histológicamente, en general, pueden tener también un poco de variabilidad morfológica, pero la mayoría de esos ependimomas muestran una formación llamada pseudorosetas, que son como un aspecto de florecita o roseta que se presentan alrededor de los vasos, dejando en el centro el vaso, luego los procesos fibrilares celulares y en la periferia los núcleos celulares. Es una característica muy importante de los. En esta imagen podemos ver un poco mejor las pseudorosetas y las rosetas verdaderas. Las pseudorosetas son esas formaciones que les describí que se forman alrededor de los vasos y en general es una característica súper importante, si no la más importante de los ependimarios, es esas pseudorosetas perivasculares que están alrededor de los vasos y en la imagen inferior de la derecha vemos rosetas ependimarias verdaderas, es decir, que no están hechas alrededor de un vaso, sino que en el centro lo que están son únicamente los procesos celulares de las células ependimarias. Pero la pseudoroseta o la roseta, es decir, esa disposición rosetoide o como una florecita, son características de los ependimomas. Este es un ependimoma de un poco mayor grado de agresividad, es un grado 2, como les digo, esto se define histológicamente y con radiología y con otras características que nos pone la WHO para revisar. Vamos ahora con un siguiente grupo de tumores, que son los tumores embrionarios. También hemos comentado en reuniones previas que los tumores embrionarios son tumores en general de origen primitivo que vienen de células embrionarias, como su nombre lo indica, ese es el origen, y al venir de células embrionarias o primitivas los encontramos mucho más en la población pediátrica. Hay muchos o hay varios grupos de subgrupos de tumores embrionarios en el sistema nervioso central. Dentro de estos, el nombre varía de acuerdo a la localización anatómica. Vamos a hablar que los tumores embrionarios de la fosa posterior se denominan meduloblastoma. Los otros se llaman tumores neuroectodérmicos primitivos supratentoriales. Algunos tienen nombres específicos. Y hay un tumor que puede estar en la fosa, puede estar supratentorial o infratentorial, que es el tumor rhabdoide teratoide atípico. Empecemos por el tumor embrionario más frecuente, que es el meduloblastoma, que recuerden, el meduloblastoma está localizado en la fosa posterior. El meduloblastoma es un tumor histológicamente grado 4, es decir, de un alto grado de agresividad. Es más frecuente en niños, como les digo, pues por definición al estar en la fosa posterior está asociado o originado en el cerebelo. Es un tumor maligno muy invasivo con una incidencia máxima a los 7 años de edad. Sin embargo, se han descrito casos de meduloblastomas en pacientes entre los 20 y 40 años de edad. En general, el meduloblastoma pues tiene unas variantes histológicas que no son efecto del día de hoy, pero en general hacen una diferenciación neuronal predominante como característica importante. Pueden hacer metástasis por el líquido cefalorraquídeo, básicamente por la ubicación que ellos tienen. Aquí se encuentra más en menores de 5 años. Es el segundo tumor pediátrico del sistema nervioso central. El primero es el astrocitoma pilocítico. Hasta el 40% de los tumores de cerebelo en pediatría son meduloblastomas y lo demás ya lo mencionamos. Se presenta un poco más en los varones. Localización, 75% están en el vermis cerebeloso. Entre mayor sea la edad del paciente, más posibilidad hay de que no sea en el vermis, sino en los hemisferios cerebelosos y algunos subtipos se asocian más a esto. La clínica básicamente está relacionada con la ubicación. Generalmente los pacientes pueden presentar ataxia, alteraciones de la marcha,
dismetría, pueden tener hidrocefalia también y las otras características clínicas que están puestas acá. Radiológicamente, estas lesiones pueden tener, en general, son lesiones de aspecto sólido. Las características en general son tumores sólidos de apariencia de tipo extraaxial, pueden tener patrones varios como nódulos, lesiones de tipo en racimo de uvas, pueden tener metástasis hacia las superficies ventriculares y leptomeninges por su diseminación a través del líquido cefalorraquídeo y pueden tener focos mínimos de necrosis hasta unos focos un poco más amplios. En general, son tumores sólidos que se pueden encontrar más en de estas características radiológicas. Histopatológicamente, el meduloblastoma es un tumor de tipo embrionario y los tumores embrionarios son tumores que definimos como tumores de célula pequeña, redonda y azul. Estos meduloblastomas pueden hacer también un cambio rosetoide. Esas rosetas se llaman rosetas de Homer-Wright hasta el 40% de los casos, pero el meduloblastoma pues puede tener unas características anaplásicas importantes. Recuerden que es un tumor de alto grado histológico, grado 4, lo cual le favorece tener anaplasia, tener necrosis, tener hemorragia. Tiene una tasa mitótica muy importante y, como mencioné, puede tener diferenciación glial predominante, pero al ser células embrionarias o primitivas pueden hacer diferenciación hacia otros tipos. Estas son imágenes simplemente para que ustedes vean histológicamente el aspecto de este tumor embrionario. Tratamiento y pronóstico. El tratamiento y pronóstico, pues en general, estos tumores necesitan un tratamiento quirúrgico que debe estar asociado a terapia adyuvante, es decir, a quimioterapia, y son susceptibles también de realizarse radiación adicional. El pronóstico está determinado por unos grupos denominados grupos de bajo riesgo o de alto riesgo. Los grupos de alto riesgo, solamente les voy a mencionar el grupo de alto riesgo, el grupo de bajo riesgo sería lo contrario. El grupo de alto riesgo son pacientes más pequeños, de menores de 3 años, cuya resección quirúrgica haya sido incompleta. Estos tumores tampoco son tan fáciles de resecar por su localización o a veces por características que tienen. Diseminación o metástasis al momento del diagnóstico, tumores con altísimos grados de anaplasia, con sobreexpresión de alguno de los genes que están vistos ahí, o con alteraciones cromosómicas en el 17p, son tumores o meduloblastomas que representan el grupo de alto riesgo. Eso confiere unas características que hacen que el abordaje oncológico sea diferente. Y el grupo de bajo riesgo, pues son los pacientes en los cuales la resección es completa, no hay metástasis al diagnóstico, no tiene sobreexpresión genética y son pacientes mayores. Les mencioné que el meduloblastoma es el tumor embrionario o primitivo de la fosa posterior y que de localización supratentorial simplemente se denomina tumor neuroectodérmico primitivo supratentorial. Son menos en porcentaje, la mayoría se presentan en la primera década de la vida, son también grado 4, es decir, es como un meduloblastoma, pero supratentorial, y tienen las mismas características clínicas que un meduloblastoma. La clínica pues también depende básicamente del sitio de presentación o del sitio de compromiso. Radiológicamente pues tiene unas características un poquito diferentes, tienen más cambio quístico, pueden tener más zonas necróticas incluso que el meduloblastoma, están más asociados a hemorragia intratumoral, calcificación y edema. El pronóstico en general pues se cree que a los 5 años hay más o menos 30 a 40% de sobrevida por ser de localización extracerebral. Hay un subtipo que es el pineoblastoma que da mejor pronóstico. Hay grupos de alto riesgo exactamente iguales que los del meduloblastoma, edad los más pequeños, la resección incompleta o enfermedad diseminada al inicio. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el tumor comparte la mayoría de las características, solamente que en fosa posterior se denomina meduloblastoma y los demás son tumor neuroectodérmico primitivo supratentorial. Son imágenes histológicas en las cuales hay gran similitud con el anteriormente visto. Y el otro tipo de estos tumores embrionarios se denomina el tumor rhabdoide teratoide atípico.
El tumor rhabdoide teratoide atípico es un tumor maligno que se presenta generalmente en niños pequeños y su nombre lo toma porque tiene diferenciación hacia tipo o hacia células de tipo rhabdoides, epiteliales, puede haber mesenquimatosa, puede haber neural y puede haber glial, es decir, una diferenciación variable. No es un teratoma, por eso se dice teratoide. No es un rhabdomiosarcoma, por eso se dice rhabdoide. Y pues el nombre atípico lo toma por esa variabilidad que tienen las células en su diferenciación y en sus características. Este es un tumor, como les dije, de niños pequeños, es más común en la fosa posterior, hasta el 75% del tumor rhabdoide teratoide atípico se presenta en la fosa posterior. En general es un tumor de muy mal pronóstico, que se presenta en estos pacientes con una alta tasa de mortalidad. Se han encontrado algunas alteraciones genéticas que están descritas aquí. Hay alteraciones también de un gen de supresión tumoral que se llama INI1 y encuentran estas mutaciones que ven ilustradas en la pantalla. Es importante que algunos de estos pacientes tienen un síndrome que se llama síndrome de predisposición a tumores rhabdoides y estos pacientes podrían presentar estos tumores rhabdoides en el sistema nervioso central y en otras partes extra al mismo. Localización, aquí está, hasta el 75% se ha descrito ahora, han aumentado, digamos, recientemente. La localización está puesta ahí principalmente, el resto son supratentoriales, muy pocos son intraespinales. Miren la imagen, son tumores grandes que ocupan espacio de crecimiento rápido. Miren la ocupación de espacio que hace este tumor. Histológicamente, estas son las células rhabdoides, que son células que parece que fueran a volverse células musculares, pero son células atípicas, o sea, sí parecen, pero son atípicas en su forma, en su tamaño. Hay otras zonas con células de aspecto embrionario, muy importantes, por eso es un tumor de tipo embrionario. Y aquí tenemos más imágenes, hay inmunohistoquímica para células musculares y otros tipos de inmunohistoquímica para poder clasificar esas células. Se me fue esta imagen aquí, pero es una imagen de un medulloblastoma. Esta tabla también la van a tener básicamente en la subclasificación de los tumores embrionarios, donde está el medulloblastoma, los tumores embrionarios supratentoriales y el tumor rhabdoide teratoide atípico. Es decir, esta tabla les resume lo que hablamos de los últimos 3 tumores, así como la tabla de los ependimomas resume lo que... Vamos a hablar de otros tumores. Dentro de esos otros tumores que tenemos, encontramos los meningiomas. Los meningiomas son los tumores más comunes del sistema nervioso central. Ellos derivan de las células de la capa media del aracnoides, es decir, de las células llamadas meningoteliales. Entonces, la localización anatómica de los meningiomas en general sigue la distribución de las membranas aracnoides y estos se pueden desarrollar en cualquier parte del sistema nervioso central donde haya células aracnoideas. Esto incluye los senos venosos durales, como ustedes pueden ver ahí, el seno sagital superior, las convejidades cerebrales, la base del cráneo, alrededor del nervio óptico. Podemos tener también en la médula espinal y se puede tener también cerca del plejo coroide. Los meningiomas, como ustedes ven ahí, son lesiones bien delimitadas. Generalmente toman un aspecto redondeado u ovoide. Aquí hay localizaciones varias. Estas son otras características que pueden tener los meningiomas. Los meningiomas son más frecuentes en mujeres, por lo cual son sensibles a receptores de progesterona que se pueden evaluar incluso en el espécimen histopatológico. Son tumores de crecimiento lento. La mayoría de estos tumores crecen de manera progresiva durante varios años antes de que aparezca una sintomatología importante. Estos tumores, ese crecimiento lento hace que puedan desplazar un poco o comprimir estructuras del sistema nervioso adyacente, pero en general no las infiltran. Los síntomas son inespecíficos, pueden ir desde convulsiones, anosmia, déficit visual, alteraciones en el equilibrio, cefalea, dependiendo básicamente del sitio donde estén localizados. Como les digo, los meningiomas son predominantemente benignos. En general, la mayoría de los meningiomas corresponden al grado 1
de la OMS. Hay dos tipos de variantes que son un poco más agresivas, digamos que son subtipos diferentes, que si ustedes también van a contar con ellos en las imágenes que van a tener en la plataforma, simplemente para su conocimiento. Recuerden que hay subtipos de meningiomas. Hay más o menos 13 subtipos de meningiomas, pero para efectos de lo importante el día de hoy es que conozcamos el meningioma, que sepamos que hay desde el grado 1 hasta el grado 3, la mayoría son grado 1, se presentan más en la mujer y su comportamiento predominantemente es de tipo benigno. Estas son imágenes radiológicas de meningiomas, ustedes pueden ver ahí las imágenes que presentan una mayor intensidad, que son las zonas blanquecinas, que vamos a delimitar en esta parte. Fíjense que son lesiones bien delimitadas, no parecen infiltrar el parénquima cerebral, parecen desplazarlo o empujarlo, y miren uno aquí que se encuentra incluso en la médula espinal. Tratamiento básicamente en general es un tratamiento de tipo quirúrgico, son lesiones redondeadas, como ustedes ven, blanco-amarillentas, son firmes, la consistencia es muy dura al tacto y al corte, y esta es la imagen que ustedes pueden ver ahí, son masas bien circunscritas en general, y ustedes ven ahí la dura madre en la imagen C, que está a partir de donde salió. Miren el espacio que deja en la imagen B, en el parénquima encefálico, es decir, lo comprime y lo empuja, pero no lo infiltra. Más imágenes del meningioma. Tiene estas características importantes, y es que forma algo que se llama cuerpos de Samoma, que son estas formaciones redondeadas que ustedes ven ahí, como unos ojitos. Esto es típico del meningioma. Aquí están las células meningoteliales y el compromiso por estas. Miren los cuerpos de Samoma en una ampliación muchísimo mayor y con una coloración histoquímica. Y recordar que esa localización anatómica, ante esa imposibilidad de resecar quirúrgicamente de manera total, es lo que facilita que el paciente tenga recurrencia, o que el paciente, la masa, digamos, recurra en su crecimiento. No es que le vuelva a aparecer, es que nunca desapareció, porque la resección completa quirúrgica es muy difícil. Dentro de los otros tumores que pueden presentarse dentro del sistema nervioso central están los tumores germinales. Los tumores germinales pueden encontrarse principalmente en pacientes pediátricos y son de localización en la línea media. También nosotros hemos comentado cuál es la línea media y por dónde pasa. Sitio principal es a nivel de la glándula pineal. Pueden encontrarse esos tumores de tipo germinal que tienen crecimiento también pueden tener crecimiento rápido, generalmente tienen un comportamiento o una clasificación WHO, los tumores germinales del sistema nervioso central grado 2 o grado 3, y algunas veces esos tumores tienen unas características inflamatorias importantes que pueden dificultar un poco el diagnóstico. Sin embargo, esos tumores son radiosensibles, muchas veces se tratan con radioterapia, puede haber quimioterapia también o una combinación de las dos. Recuerden, principalmente comprometen la glándula pineal. Se pueden tener dentro de esos tumores germinales, que son una gama muy amplia que ustedes pueden ver ahí. El teratoma es un tumor germinal que se presenta con relativa frecuencia en esa zona, y tumores mixtos, es decir, que tienen teratoma y otro tipo de tumores germinales. Dentro de otros tipos tumorales que se pueden encontrar en el sistema nervioso central está el linfoma. El linfoma puede hacer un compromiso difuso en el sistema nervioso central. En general no presenta una masa específicamente bien delimitada, sino un comportamiento infiltrativo difuso que puede presentarse generalmente hemisférico. Histológicamente, pues es un tumor de aspecto linfoide con comportamiento difuso. Aquí tenemos una imagen histológica del tumor anterior que correspondía a un linfoma B difuso de célula grande. Los linfomas primarios del sistema nervioso central pues son tumores raros, pero se pueden presentar, pero en el sistema nervioso central los linfomas tienen más un origen metastásico o un origen de linfomas asociados a pacientes con VIH. Otro tumor que se puede presentar en el sistema nervioso central es la histiocytosis de células de Langerhans. Puede estar también comprometiendo la glándula pineal y esa región de la silla
turca es una lesión tumoral de la cual ustedes ya habían hablado en una clase con la doctora María Emilia Roa, pero pues es una neoplasia de histocitos atípicos acompañados de muchos eosinófilos que puede hacer un patrón destructivo al nivel que esté ubicándose y es un tumor generalmente o predominantemente de la infancia. Aquí están los tipos de lesiones histiocíticos, entre los cuales está la histocitosis de células de Langerhans. Se presenta en niños pequeños, puede producir diabetes insípida. Recuerden que tiene histocitos atípicos y un infiltrado rico en eosinófilos. Y aquí encontramos los sitios donde puede estar de localización en el sistema nervioso central. Nuestro penúltimo tema son los tumores neuronales. Dentro de los tumores neuronales encontramos entonces que el nombre de esta diapositiva sí es importante que la miren con calma una y otra vez. Hay tumores que vienen de neuronas maduras. Las neuronas también son llamadas células ganglionares y esos tumores de células maduras o de neuronas maduras se llamarían gangliositomas. Hay tumores mixtos que tienen neuronas y células gliales, entonces su nombre de ganglio es por las neuronas y su nombre glial o glioma es por el componente glial. Entonces los tumores mixtos que tienen compromiso glial y neuronal se llamarían gangliogliomas. En general estos tumores que involucran las neuronas, llámense gangliositoma, es decir, exclusivo de células ganglionares o neuronales, o ganglioglioma que tiene células neuronales y células gliales, tienen una característica y es que son de crecimiento lento, pueden ser o son tumores de bajo grado de malignidad que se presentan más en niños y adultos jóvenes y que tienen además una localización predominante en los hemisferios cerebrales, principalmente en el lóbulo temporal. Hasta el 60 a 70% de los tumores neuronales se ubican en esta zona. Esta es una imagen histológica de esos tumores. Este es un ganglioglioma. Encontramos acá la imagen radiológica y en B la imagen macroscópica de esta lesión. Son lesiones que pueden tener un crecimiento lento, como les había mencionado, por lo tanto la sintomatología pues puede aparecer solamente cuando los pacientes tienen masas que han crecido, que han ocupado espacio o que han infiltrado de manera importante el parénquima cerebral. Se ve en la imagen de la derecha una imagen correspondiente a una proliferación neuronal. Esas neuronas pues en general son neuronas que tienen un poco mayor de tamaño, son atípicas, pueden ser algunas con formas binucleadas como estas que vimos acá. Recuerden, la forma normal de las neuronas no es así, pueden tener una matriz de neuropilo en esta zona. Esos tumores, como les digo, vamos desde tumores de grado 1 en general hasta algunos tumores que pueden ser de mayor grado de agresividad. Los gangliositomas o los gangliogliomas pueden ir del grado 1 al grado 3, generalmente son bien diferenciados. Y una característica importante de estos tumores glioneuronales es que muchas veces los pacientes debutan con epilepsia por la presión que se hace sobre el lóbulo temporal. Eso es una característica bien importante. Aquí está la subclasificación de esas lesiones neuronales y glioneuronales, que si ustedes ven, pues es una clasificación bastante larga. Tengan en cuenta entonces de esta, los gangliositomas son grado 1 de la OMS y tienen su totalidad células ganglionares maduras. Se pueden tener también tumores mixtos como el ganglioglioma, que puede ir desde el grado 1 hasta el grado 3. Generalmente lo que más encontramos son grados bajos en el lóbulo temporal. Como debut o como causa se puede presentar epilepsia. También tendrán de esto un texto corto que se subirá a la plataforma. Para terminar, vamos a hablar de los tumores de los nervios periféricos. En general, los tumores de los nervios periféricos son pues tumores que son una
son limitados. Encontramos desde lesiones benignas que pueden manifestarse como lesiones de aspecto tumoral, como el neuroma traumático, que se presenta como una proliferación anormal de los fascículos y fibras nerviosas posteriores a un trauma, que puede producir una lesión nodular macroscópicamente evidente. Se puede tener también los schwannomas. El schwannoma esta imagen que está aquí, podemos observar un tumor primario del sistema nervioso periférico, es el schwannoma. El schwannoma es un tumor generalmente capsulado que puede estar en los nervios craneales, en los nervios periféricos y en las raíces espinales. Generalmente son tumores de crecimiento lento. La mayoría de estos se presentan en adultos y rara vez se malignizan. En general, estas lesiones, como ustedes ven en la imagen, pueden ser ovalados o redondeados, bien delimitados, y en general pueden estar desde pocos milímetros hasta algunos centímetros. Casi siempre se ve el nervio donde se origina, como se observa aquí, y la lesión tumoral, que es esa lesión nodular redondeada que se puede encontrar ahí. Cuando se corta, o la superficie de corte generalmente es dura, de un color blanquecino o amarillo ocre, puede ser un poco gris, y algo que no debe confundir es que algunas veces estos tumores pueden presentar hemorragia y necrosis en el centro de la lesión. Pueden también tener degeneración quística, como en esta imagen con un huequito que en general puede alojar material líquido. Esta es la imagen de lo que sucede en un schwannoma. En estos schwannomas en general lo que ocurre es que hay un fascículo neural o nervioso que se afecta por la lesión, empieza a aumentar de tamaño. Fíjense el aumento de tamaño que va teniendo progresivamente y va formando esas lesiones de aspecto ovoide que se pueden ver aquí, y rechaza o desplaza el resto de fascículos tumorales, de fascículos neuronales, perdón. Y aquí tenemos esta imagen donde encontramos una lesión con un fascículo neural, tiene una cápsula y un fascículo neural completamente anormal con una proliferación de células. Lo que tienen en general son axones que pueden encontrarse ahí también involucrados. Otro tipo de lesión son los neurofibromas. Los neurofibromas en general pueden ser esporádicos o pueden estar asociados a la neurofibromatosis. Son tumores benignos de los nervios periféricos, crecen lentamente. Están originados también en células de Schwann. Pueden aparecer en cualquier nervio. Generalmente la mayoría son neurofibromas solitarios. Tienen un crecimiento muy similar al de los schwannomas. Y en general estos tumores pues básicamente son extirpados cuando son únicos, pero en los pacientes con neurofibromatosis pueden tenerse varios neurofibromas en estos pacientes. ¿Qué células tienen? Generalmente tienen células de Schwann, tienen muchos fibroblastos. Estos pacientes, estas lesiones pueden tener muchos fibroblastos entremezclados con esas células de Schwann. Esta es la característica que hacen al corte. Estas son lesiones únicas y estos otros pacientes como este tienen lesiones múltiples, y aquí una mezcla de células de Schwann con tejido fibroso. El tumor maligno de la vaina neural, pues digamos que también se llama tumor maligno de la vaina de los nervios periféricos. En general es un tumor de tipo mesenquimal, es decir, es un tipo sarcomatoso. Está básicamente formado por células fusiformes. Puede venir de nuevo, aparecer, digamos, esporádicamente, o una transformación maligna a partir de una lesión como un neurofibroma, un schwannoma. Es más común en los adultos, se presenta más en general en los nervios grandes o gruesos del tronco de las extremidades. Más o menos la mitad de estos pacientes tienen antecedentes de neurofibromatosis, y también hay una incidencia más alta en sitios que previamente hayan sido sometidos a radiación por alguna causa. En general, miren que hay un ensanchamiento no encapsulado, no es tan delimitado como la lesión que vimos en el schwannoma, sino que son lesiones no encapsuladas, irregulares, con un crecimiento muy rápido. Pueden tener también focos de necrosis. La celularidad es mucho mayor que en las lesiones benignas que acabamos de ver previamente. Tienen una gran tendencia a hacer metástasis hematógenas y un crecimiento muy rápido.